Hanukkah es una de las festividades más populares y significativas del judaísmo. Combina opresión y rebelión, guerra y paz, oscuridad y luz. ¿Quiénes fueron los macabeos? ¿Es verdad que doblegaron a la potencia de la época? ¿Es cierto que es la festividad con las comidas más calóricas del calendario judío? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim. Y bueno, les agradecemos por estar ahí como agradecemos siempre. Gracias por acompañarnos, seguir con esta segunda temporada. Y nos tenemos que... Antes. Agradecemos también a Ariel Katz en la producción y como siempre les decimos, nos sirve mucho que nos acompañen en las redes sociales, que compartan el video. Está el link al Patreon para que si quieren apoyar este proyecto. Y ahora sí, arranquemos. Bueno, el arranque tiene que ser sí o sí con una de las figuras más famosas de la historia universal, que es justamente Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, siglo IV antes de la era común. Este muchachito empezó a crecer en poder y unifica Grecia, empieza a expandirse hasta que se hizo dueño de casi todo el mundo conocido hasta el momento, siendo muy joven y de hecho muere muy joven. Y justamente con su muerte, o sea, en parte de esas campañas incluyó la tierra de Israel, medio que la anexó, pero en forma pacífica, no hubo un combate, no había quien se le oponga. Hay toda una historia de cuando conoce al Cohen Gadol y que él soñaba con él, es una historia que está en el Talmud, hay que chequear después los años y que de las fechas, pero se da cuenta de la historia que era realmente un choque de civilizaciones, pero con Alejandro un respeto muy grande. Bueno, Alejandro Magno era una persona que es sabido, muy respetada y que amaba la sabiduría. Obviamente discutimos con el tema de lo que es verdad y lo que no es verdad. Sin embargo, Alejandro Magno como el alumno de Aristóteles, así que estaba obviamente formado y de hecho, gracias a la conquista que hizo Alejandro Magno, se expandió la lógica aristotélica a lo largo de todo, se llama lo Medio Oriente, por Asia Menor o Medio Oriente, así estaría bien. Se dice que no hay que usar más Medio Oriente, hay que usar Oriente Próximo, porque es una mala traducción del inglés. No se puede hacer, está todo censurado, así que mejor quedarse callado para respetar al otro. Entonces, bueno, Alejandro muere y su mega imperio se empieza a destartalar, como suele pasar cuando la figura que es el que unifica tal cual, que bajo su mando todo se lleva pacíficamente. Con su muerte, bueno, hay una torta y hay que cortar los pedazos de la torta, tal cual. Hubo tres grandes generales que se reparten su imperio, el famoso Ptolomeo en Egipto, Seleuco, Babilonia y Siria, y Antígono en lo que es Asia y Grecia. O sea, nos importa justamente los dos que están en la tierra de Israel. Primero que nada, el que más nos importa es Ptolomeo, en hebreo es Talmai, que es el que gobierna Egipto, y desde Egipto también tiene como vasallo a lo que era en ese momento el Israel, que todavía no era la provincia de Judea, ni mucho menos de Palestina, como después lo nombran los romanos. Así que era Judea y queda bajo el dominio de este general. Y con la relación con el general también fue bastante cordial al principio. No es que hubo un enfrentamiento de golpe, no es que de repente se fueron a las manos, sino que simplemente aceptaron la subyugación, que era una subyugación respetuosa, como bien dijiste antes, donde aceptaron que cada uno piense como quiera, claro, siempre y cuando hagan sus aportes al Patreon y aparte los de la época. Y claro, cuando decimos que era una cuestión pacífica significa que obviamente no es que estaba en discusión, no había un gobierno compartido, no, gobierna el emperador y estamos todos clarísimos. Lo único es que había cierta libertad de culto, lo que se llama. Cada uno podía mantener cierta independencia, como decimos recién, mientras hagan los aportes está todo bien. El problema es cuando más adelante hay un intento, la famosa helenización. Sí, la cultura griega empezó a pegar fuerte en el mundo entero, una cultura que era era avasallante, con su innovación, con su forma de pensar, su culto al cuerpo. Los dioses empezaron a ser una especie de súbditos de la gente, porque haremos un capítulo entero de politeísmo y monoteísmo, calculo, pero el hecho del politeísmo, que el dios es algo chiquito, que prácticamente me obedecen a mí los dioses y no yo tengo que obedecer a un único dios poderoso. Sí, o más que nada está como bastante fraccionado. Sí. También, o sea, son varios jefes, es como el problema empresarial cuando tiene dos jefes y dándose instrucciones diferentes. El que decide es el empleado, quien hace caso. No, me dijo el otro que hace. Igual en la cultura griega siempre estaba como Zeus como máxima deidad. Sin embargo, es cierto que aparte las historias de los dioses, tanto romanos y griegos, en realidad los romanos fueron adaptando después por los nombres de los griegos. Hay bastante similitud. No vamos a hacer un podcast sobre eso, pero a aquel que le interese lo puede averiguar. Por ahora, ¿no? Claro, en la segunda temporada tenemos bastante material como para terminarla sin tener que entrar en eso. Las historias son
impresionantes. O sea, el nivel de tragedia y de las tragedias griegas obviamente son muy interesantes, pero bueno, como decía recién, es algo bastante más accesible, como cada uno tenía su territorio en el cual gobernaba, ¿sí? Así es. Bueno, después guerras internas, generales que se quieren agrandar su porción de torta, y el general del norte, la dinastía de los Seleucidas, invaden Israel y se la roban a los Ptolomeos, a la dinastía ptolomaica. Entonces Israel pasa a estar dominada por los griegos del norte en vez de los griegos del sur. O sea, en vez de los egipcios griegos, por los sirio griegos. Claro. Ahora, aparentemente el cambio fue intrascendente, más que a qué caja llegan los aportes. ¿Qué tipo de moneda había que acuñar? Tal cual. O sea, cosa que no te confunda de emperador. También. Pero esto cambia totalmente cuando llega al poder Antíoco IV Epifanes. Claro. Sí. Este rey ya, su forma de gobierno fue extremadamente más agresiva que lo anterior. O sea, ya dijo, la forma de pensar correcta es la mía, vamos a pensar, quiero que todos piensen como yo, y empezó a tratar de imponer la cultura griega en el pueblo judío, que ya de por sí ya había perforado un montón, ya había un montón de judíos que eran más helénicos que judíos, o sea, famosos Mitiavnim se llaman en hebreo, claro, que son los judíos, que si bien eran parte del pueblo judío, ya vivían como griegos, pensaban como griegos y creían en la cultura griega más que en la tradición judía. Sí, eso también ocurre y ha ocurrido en el pueblo judío muchísimas veces, es decir, hay quienes tienen una cierta impresión de que el judaísmo es como algo tradicional o anticuado, y frente a esto aparece la cultura dominante, en este caso era Grecia, pero ha pasado también con distintas culturas a lo largo del tiempo, que es, bueno, ellos son los hombres más cultos, los hombres más avanzados, los hombres más intelectuales. Entonces, eso es algo que se ha mantenido y se mantiene también al día de hoy, lamentablemente, dentro del pueblo judío, aquellos que ven afuera, en las culturas que están fuera del judaísmo, como las ven obnubilados. ¡Wow! Mirá qué impresionante que es. Entonces, más allá de que estaban los helenizados, ¿sí? Es cierto que Antíoco Epifanes intenta una especie de gobierno de imponer por la fuerza su pensamiento, que, a ver, si uno es objetivo, se entiende, digamos, es como casi que diría, no para defender a Antíoco Epifanes, pero para entender un poco cómo funciona la conquista, uno dice, bueno, era un emperador más comprometido con su causa. A los otros, ¿qué le interesaba? Que le paguen mensualmente y ya está, sabe que hagan lo que quieran. Este emperador estaba tan convencido, evidentemente, con su cultura, que creían que era la mejor, y evidentemente no soportaba que dentro de su imperio hubiera quienes tuvieran cultos o creencias diferentes. Entonces dijo, bueno, no solamente los voy a dominar de manera territorial, exactamente, sino también de manera cultural. Sí. Y acá empieza obviamente los roces de cuando los que son gobernados le dicen, bueno, mira, a mí no tengo problema con darte un pago mensual, pero déjame vivir tranquilo. Sí. Tenemos en el pueblo judío una figura que se llama el Cohen Gadol, que es una figura que la mencionamos, calculo, varias veces. Empezó con el Aarón, el hermano de Moshe, en el desierto, y siempre fue la autoridad diría cultural, sí, pero la autoridad religiosa. Es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era quien dirigía los rezos, o sea, las ofrendas y la forma de culto judío. Era el ministro de cultura, quizás el ministro de culto más que cultura, pero supongamos que era un ministerio de pesos, ¿no? Sí, era como que ponen era una autoridad moral, una autoridad responsable ética, un gran referente religioso, y siempre se dio que ese cargo era ejercido por gente recta, gente idónea, tal cual. Pero el último de esta lista de gente idónea fue Jonio III, que era también descendiente de Aarón, la gente de los sacerdotes, familia de gente correcta, y a través de la influencia de Antíoco vio que esta figura era muy relevante en el pueblo judío. Él hace que entre como Cohen Gadol, o sea, derroca a un Cohen Gadol que nunca se había derrocado, nunca se había expulsado a un Cohen Gadol, no había Cohen emérito, o seas Cohen o terminaste tu función porque llegaste a los 120 años y falleciste. Entonces, este hombre, Jonio, es derrocado y lo pone a su hermano, que se llamaba Yoshua, pero jugaba para los Mitiavnim, para los helenizados. O sea que acá tenemos la primera parte, y con todo cariño me mandamos un saludo a las organizaciones judías, que muchas veces se da esto de que tal vez ciertas presiones por los gobiernos de turno hacen que se incline más hacia el gobierno de turno que hacia los integrantes de la comunidad. A veces pasa, puede llegar a hay pasar, quien dice que ocurre cada tanto. Sí, y bueno, este Yoshua se empezó a llamar Yazón,
un nombre mucho un nombre más helenizado. Más helenizado, tal cual, como que así como está la gente que moderniza su nombre, o a veces hoy en día se israelizan los apellidos, este hombre buscó la referencia. ¿Cuál es mi referencia son los griegos, se buscó un nombre griego, y ya empezó a decaer por completo la figura del Kohen Gadol y todo lo que representaba el templo de Jerusalén, al punto tal que los griegos pusieron cerca de Jerusalén, del gran templo, un estadio, los famosos estadios griegos que había de corridas de animales y carreras tipo hipódromo, gimnasios. Entonces decía que estaban haciendo los korbanot, y cuando escuchaban el grito del estadio, paraban todos a ver qué pasó, a ver, querían ver la repetición. Escuchaban el gol, iban todos a ver la repetición, y eso ya desvirtuó por completo la pureza y la dignidad que tenía la obra del Beit HaMikdash, y ya justamente perdió la referencia que el Beit HaMikdash representaba como el alma de la vida judía en la tierra de Israel. Ahora, yo no sé si vos tenés datos o algunos números estadísticos. Sería bastante... En esto también es importante hacer una diferencia entre los líderes comunitarios y la comunidad de manera masiva. Hay muchas veces que cuando uno es parte de una comunidad y no tiene cargos importantes, bueno, uno se ve como, no sé llamarlo arrastrado, pero digamos, siguiendo las directivas de justamente los directores, valga la redundancia. Entonces, no me extrañaría creer que había un gran porcentaje de judíos helenizados. El problema es cuando los que gobiernan, los que están a cargo, en este caso el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, ahí ya había un pacto, pero no me extrañaría creer que la gran mayoría estaba como en favor de los helenizados. Imagino que era un pequeño porcentaje los que no, vayamos en contra del imperio. No, ¿por qué? Si estamos bien con ellos. O sea, uno tendría que... Había un porcentaje alto, y que era mucho más alto en las clases altas, justamente en las clases gobernantes. De hecho, los sacerdotes eran parte de una casta, una especie de... Claro, la casta. Sí, la casta gobernante, que eran los que estaban más cerca del poder, que se codeaban más con la gente del alto standing, del alto estatus. Estos fueron justamente los que más asimilaron, los que más representaban los valores griegos por encima de los judíos. Y los números eran parejos, pero eran realmente un número muy alto de judíos helenizados. Ahora, sí. Este Yazón es reemplazado por Menelao de vuelta. Ya el gobierno marcaba los títeres, ya marcaba, vos te dejaste de tener mi gracia por lo que sea que haya pasado, ya ponían y sacaban los Kohanim Gedolim, o sea, el sumo sacerdote como ellos querían, y esto se intensifica cuando viene el ataque al pueblo, tal cual. O sea, después de conquistar, o no llamarlo conquistar, digamos, después de dominar, tener un dominio absoluto en la parte religiosa, ya se da un paso más, es decir, bueno, ahora implementemos prohibiciones, no les permitamos al pueblo llevar su vida religiosa del modo en que la están haciendo. Y es interesante ver cómo, no es que se prohibió el judaísmo, se eligieron ciertas mitzvot, ciertos preceptos que son sumamente importantes para el judaísmo, como estos 5 no sé, 5 o 3, estaba, enumerémoslo juntos. El Brit Milá, sí, estaba prohibido circuncidar, algo que es fundamental para el pueblo judío. Estaba prohibido Shabbat, cumplir con Shabbat, estaba prohibido Rosh Chodesh también, sí, el primero del mes, el primer día del mes. Sí. Estudio de Torah. Estudio de Torah, claro. Y el quinto sería la mikve. La vida, claro. Sí, o sea, buscar atacar, sí, tal cual, atacar puntos neurálgicos de la vida judía. O sea, el Brit Milá representa el pacto con Dios. O sea, si uno interrumpe el Brit Milá, deja de haber ese pacto eterno, pueblo elegido, que será otro capítulo porque se llama pueblo elegido, si es que es elegido o si es que es mejor por ser elegido. Pero se hace un programa para unos pocos. Sí. Entonces el Brit Milá, justamente rompemos el pacto con Dios. Y no solamente el pacto con Dios, es algo muy importante, que el Brit Milá representa que el mundo fue creado de una forma por Dios, como si fuera una materia prima para que el ser humano la mejore. Claro, Grecia decía no. Grecia dice, escúchame, como vinimos estábamos, ya no hace falta hacer más nada, agregar más nada. El judaísmo habla de justamente innovar y usar el mundo para una mejoría. Rosh Chodesh es la base del calendario judío. O sea, sin Rosh Chodesh uno no sabe cuándo empieza el mes, cuándo termina. No había todavía calendarios impresos y calculados. Y en base, para que se tenga en cuenta, el Rosh Chodesh, el primero del mes, era decretado en base a ver a la luna. Cuando se prohíbe dictaminar el Rosh Chodesh, eso afecta a todo el calendario, con lo cual, si no se sabe cuándo es el primero del mes, se termina profanando las distintas festividades, ¿sí? Porque no sabes cuándo es el primero, entonces no sabes cuándo cae el 15 de Nisan, por ejemplo, para hacer Pesaj. Y esto va todo es como una bola de nieve en el cual al final uno termina perdiendo el calendario y los días que son santos terminan siendo profanados.
Así es. Bueno, Shabbat es el testimonio de la creación Claro. del mundo por parte de Dios, y la pureza familiar es lo que el núcleo familiar, que es un núcleo educativo de el famoso cuidar la familia, que es lo que cuida la transmisión judía de padres a hijos, donde uno evita, o sea, que trataron de justamente cortar ese ciclo de transmisión judía. Además habían profanado el Beit HaMikdash, sí, el gran templo en Jerusalén, habían impuesto distintas figuras idólatras. La pantalla para el partido. Claro, estaban en HD daban el partido de Grecia contra Esparta, no sé. Sí. Entonces, obviamente fue una seguidilla de situaciones complicadas en las cuales los judíos no podían llevar una vida judía como correspondía, y eso llevó a un hartazgo. Ahora, para poder graficarlo, es como, bueno, me cansé de que el imperio, una pequeña provincita se rebele contra el imperio. No sé si algunos lectores... No, iba a decir algo, si algunos de los oyentes o aquellos que lo ven, o quizá vos, nunca hablamos de esto. Asterix. También sí. Es como la pequeña aldea, un pequeño pueblito que se le haga frente al gran imperio, en ese caso eran los romanos, en este caso los griegos. Era una locura. Sí, es una sencilla locura. Sin embargo, muchos consideraban que más vale dar la vida por esto que seguir viviendo de esta manera. Sí. Sí. Bueno, así es como esta invasión ciudad-ciudad llega a la ciudad de Modín, donde había una familia muy especial que muchos las conocen y no saben quiénes eran. Se llamaba la familia los Hashmonaim, los Hasmoneos en español. Creo. Hasmoneos o los Macabeos, después también después se usa el nombre como sinónimo. Entonces, y el referente de esta familia era Matitiau, que era un Cohen, y en un momento como representante de la familia de los sacerdotes le dice: ¿sabes qué? Queremos que hagas una ofrenda pagana. Delante de todo el pueblo, venimos como representante de los sacerdotes, es una ofrenda pagana. Y este hombre, que si bien era sacerdote, y la gran mayoría de los sacerdotes estaba, dijimos, corrompido y metido en cosas más turbias, de arreglos espurios con el gobierno, este hombre se niega rotundamente, y ahí es que llaman a uno: bueno, vos no querés, bueno, que venga otro. ¿Quién se anima a hacerlo? Un judío de los asimilados acepta la invitación tal cual para hacerlo, y ahí ahí explota todo, porque este hombre acepta, pero es asesinado. O sea, Netanyahu asesina a este hombre que aceptó el cargo. Matitiau, un error. Matitiau hace, y junto a sus 5 hijos comienza a primero atacar la unidad de soldados que estaba ahí haciendo probablemente todo esto en Modín, y destruir el altar pagano que habían hecho para justamente esta ceremonia antijudía, y ahí empieza la famosa revuelta de los macabeos. Claro. Hablando del año 167 antes de la era común. Y ahí justamente se empiezan a levantar, y ellos sabían que las posibilidades no eran nulas. Entonces lo que optaron fue la guerra de guerrillas, la famosa guerra de guerrillas que hoy en día conocemos de Che Guevara y tantas otras guerrillas que hubo en el siglo XX. Pero justamente era atacar y esconderse. Conocían mejor que nadie el territorio era de ellos. Los griegos eran acá la potencia ocupante, los extranjeros, Vietnam tal cual. Y entonces empezaron a esconderse en las montañas de Benjamín, las montañas de Gofna, y de ahí se organizaron para ir a atacar y justamente desaparecer. Claro, sí, de hecho hay situaciones en las cuales dicen que les incendiaba, o sea, llegaban los griegos supuestamente al territorio donde se iban a encontrar a todos los judíos y no había nadie, y en realidad aparecían por atrás y también les quemaban los terrenos que ellos habían conquistado, etcétera, etcétera. Ahora, siempre las batallas eran, bueno, vamos a morir. Ahora vamos a morir, pero vamos a morir por Dios, por defender el judaísmo. Y empezaron a vencer a grandes generales que eran enviados desde la central, digamos. Sí, o sea, al año de la rebelión muere Matitiau, era un hombre ya grande, muere, queda a cargo, y si los hijos a cargo, el que toma el mando es Yehuda, y empieza desde Grecia, desde realidad de Siria, porque estamos hablando que luchaban contra cierta parte del ex mega imperio griego que estaba dividido. Primero mandan a Apolonius, primer general que lo mandan encargate vos de estos muchachos, liberar la zona y volver rápido. Y bueno, enfrenta a los Maccabim y lo revientan a Apolonius. Incluso Apolonius muere en la batalla, o sea, no vuelve a rendir cuentas por lo que hizo, murió en la batalla. Ahí Antíoco vuelve a llamar a otro general, en este caso Cirón. El ejército ya empieza a aumentar el número de gente, ya manda a 10.000 soldados. Y son emboscados por Yehuda, justamente los agarran en una emboscada, los dejan pasar, los atacan por la retaguardia y por el frente. Y a pesar de inferioridad numérica, ganan otra vez.
Después ya, medio desesperado, ya envía a Nicanor y Gorgias, que era ya la tercera y más numerosa campaña que manda. Estamos hablando de 20.000 soldados, 7.000 jinetes, y ahí es donde aparece por primera vez el famoso elefante de guerra, que también es un símbolo de la lucha macabea contra el tanque de la época. Era el Merkabah, era el tanque más fuerte del momento, que era el elefante de guerra. De hecho, uno de los hermanos muere aplastado por un elefante de guerra, los hermanos de Macabeos. Eran 5 hermanos. Eran 5. Y este Gorgias vino tan confiado que entre todo el ejército que trajo, animales, armamento, se trajo a los mercaderes de esclavos. O sea, a ver quién se va a ocupar tanto botín que tenemos, ¿viste? Como que no quiero ocuparme yo, ya lo tercializo la... Vemos que ocurre también al día de hoy, los que hablan por demás de antes de las definiciones, después terminan siendo vencidos. Así es. No sé cuándo se va a emitir este episodio, pero bueno, ha ocurrido en el tiempo reciente. Así es. Y bueno, ahí viene la famosa renga de Yehudá. Escucha, así como no tuvimos al faraón, vamos a avanzar ahora contra estos enemigos. Dios nos ayudó en su momento, nos va a ayudar ahora también. Eso es importantísimo, porque después cuando terminamos de enumerar las cosas de manera temporal, es importante. Yehudá eran líderes religiosos. Yo digo porque los macabeos después fueron tomados como un símbolo casi de el poder o la inteligencia de los judíos, quitando a Dios del medio, como ocurre lamentablemente muchas veces. Los macabeos han sido un ejemplo y un símbolo de una victoria judía contra el imperio de la época. La pregunta es cuánto espacio se le da en esa victoria a la parte religiosa, es decir, a la parte de hubo una ayuda divina. En los gritos de Yehudá, cuando iban a combatir a los griegos, era Dios ya nos ayudó en el pasado, en Egipto, y Dios nos va a ayudar ahora. No dijo, miren que somos los más fuertes, somos los mejores. Sí, no era el discurso de William Wallace de la película. Exactamente. Así es. Bueno, entonces llegamos al año 1164. Viene el general Licías, también vuelve a la carga con otro gran ejército. Y de vuelta los macabeos logran despacharlo y vencerlo. Y ahí se da el punto culmine de estas batallas, que es cuando los macabeos logran llegar al gran templo, el templo de Jerusalén. Estamos hablando del segundo templo, para el que tiene una referencia histórica. Estamos en la mitad del segundo, justo en la mitad del segundo templo, o el primero, que fue destruido por los babilonios. Ya hablamos de los dos templos de Jerusalén. Último capítulo de la primera temporada, si alguien quiere escucharlo, capítulo 40. Y entonces recuperan el lugar y lo encuentran todo profanado. O sea, profanado es que los elementos de culto, que tenían ciertos requisitos a la hora de ser usados, estaban justamente profanados, impurificados, usaron para quizás matar a una persona o para cortar un elemento prohibido, entonces ya eran inutilizables. Sí. Y ahí se da el famoso milagro, ¿sí? De vuelta, es decir, se recupera la ciudad, se recupera el gran templo, con lo cual ya hay dominio, por así decirlo, militar. Entonces ahora hay que volver a realizar las tareas religiosas, y cuando intentan volver, como decíamos recién, tomar el control de la parte religiosa, se dan cuenta que todo había sido profanado. Y ahí tenemos la situación más conocida, que pues, tal vez queda, de ahí quedó la mitzvah de las velas, que van a intentar encender el candelabro del gran templo. Sí, que era uno de los grandes símbolos del templo como fuente de luz, fuente de espiritualidad para el mundo entero. Entonces encuentran que solamente había una vasija de aceite de oliva puro, que era con la que se encendía. Solamente había una que no había sido profanada. Pero bueno, esto no iba a alcanzar porque tardaba 8 días en producirse el aceite de oliva puro, y ahí viene la historia de que este aceite duró, en lugar de durar solo un día, sino que duró para 8 días, entonces ya se volvió a poder encender porque entró todo en la rueda y ya podían producir aceite de oliva puro nuevamente. Así es, de esa famosa reinauguración del Beit HaMikdash, que se llama, inauguración se dice Hanukkah, que es justamente la palabra para reinaugurar. Entonces justamente la fiesta que tenemos que conmemora todos estos sucesos se llama Hanukkah, que es la reinauguración del templo. Hay muchos juegos de palabras con Hanukkah, porque es 25 de Kislev. Tal cual, Hanukkah, K es 25 y Hanu es como que descansaron, como que lograron llegar a la cumbre, el sumum de la victoria cuando recuperan el Beit HaMikdash. Y justamente es lo que celebramos al día de hoy. Para el que ve el calendario judío es el 25 de Kislev, para el que ve el calendario gregoriano es fin de diciembre, va cambiando, principio de enero, donde se celebra por 8 días, que prendemos candelabros en las casas, de forma que se vean, si se puede, desde el exterior, para difundir este milagro. Justamente el milagro del aceite, es la famosa la pregunta del Shulchan Aruch, que pregunta que el milagro fueron 7 días sin 8, y ahí es que se agrega, entre tantas respuestas, que también está el milagro de la guerra. Porque mucha gente dice, ¿por qué dejaron de lado la guerra? Como que se hace más hincapié a veces en el Talmud, en lo que es las velas y el aceite, y a veces se deja de lado toda esta historia, de la cual la gran mayoría está en los libros de los macabeos, que son libros que el judaísmo no incorporó en su canon de libros,
De hecho, entonces así todo valoramos ambas cosas, tanto el milagro del aceite como la victoria en la guerra. Pero le damos fuerza justamente a través del aceite a hablar de el milagro divino, como dijiste antes, la intervención divina. No es acá decir, bueno, ¿sabes qué gran estratega fui, qué musculoso que eran los macabeos? Sino justamente decir cómo Dios guió al pueblo en una nueva oportunidad de la victoria y una nueva oportunidad de independencia de la tierra de Israel. Ahora, es interesante también, vuelta, para remarcar algo, sin ofender a otro, pero sí creo que es importante que nos detengamos a pensar. Han habido muchas veces también, han habido grandes victorias militares a lo largo de la historia del pueblo judío, y en más de una vez uno se da cuenta, analizando los hechos, que esto es algo absolutamente imposible de una manera natural. Evidentemente hubo una ayuda divina, también más cerca en el tiempo, ¿sí? Las guerras del Estado de Israel también hubo una ayuda divina impresionante, y muchas veces queda de lado. Y algo que alguno no quiero dejar de mencionar, que es en los juegos que son deportivos y competitivos, que es algo sumamente interesante y que puede estar bueno que exista, porque hay una integración de judíos de distintas partes del mundo. Tenés que ponerle las macabeadas. Ese es justamente era lo opuesto en realidad, ¿sí? Los macabeos fueron no solamente en base a la cuestión física, no les ganaron, como decía recién Johnny, no les ganaron porque eran más fuertes. Hubo una gran ayuda divina que no hay que dejar de mencionar en estas victorias militares, que evidentemente también eran sumamente inteligentes y sumamente fuertes, sumamente diestros en el arte de la guerra, pero la mano divina estuvo. Y es muy importante no olvidarnos del factor Dios en las victorias, ¿sí? Seguro, si uno ve la historia y lo ve como una sucesión de coincidencias, y nos falta ver justamente lo que como nosotros como judíos de fe vemos, que es la mano divina que va haciendo que esas casualidades se hagan causalidades y vayan, justamente con el juego de palabras dice, que se vayan dando los acontecimientos, porque mira, justo lograron la estrategia correcta y justo doblaron cuando había que seguir derecho, y justo, y de repente uno ve que la suma de casualidades hace que deje de parecer una casualidad la totalidad de la película. Y tenemos tema de los alimentos, ¿no? Sí, antes de entrar a los alimentos con algo más de color, algo interesante que mencionábamos fuera del aire es el tema de los hashmonaim, los hasmoneos, que son considerados, obviamente eran grandes tzadikim, grandes justos. Hubo un aspecto que ha sido criticado, que muchas veces uno se olvida, que es, después del control, hay una, por así decirlo, no sé si llamarlo castas, pero hay una división de roles. ¿Sí? Las tribus tienen distintos roles, hay tribus que que se tienen que dedicar más al estudio, tribus que se tienen que dedicar a la cuestión del comercio, tribus que se tienen que dedicar a ser sacerdotes, y hay tribus, o sea, todo lo que viene de Yehudá, tienen que ocuparse del reinado. Hay una crítica que es mencionada, es interesante si pueden ver el comentario del Ramban en la Parashat Vayehi, ¿sí? De cómo, a pesar de que obviamente eran grandes justos y grandes tzadikim estos hombres, hay una crítica que se le hace a los hashmonaim, a los hashmoneos, es que después de retomar el control militar y político de la zona, que tendrían que haber apuntado a un rey de Yehuda. Y eso no lo hicieron. Lo digo como incluso los grandes tzadikim hay veces que hay cierto aspecto que se equivocan. Después de haber mencionado esto... Sí, justamente por eso, si uno se fija en el calendario judío, inmediatamente después de Hanukkah viene el ayuno del 10 de Tebet, donde también se recuerda la debacle que causaron los hashmoneos, porque nosotros como judíos nos gusta ver toda la película. Entonces, si una persona, no vamos a idolatrar a alguien porque hizo algo bueno, tenemos que ver lo bueno y ver lo malo, y aprender de lo bueno y aprender también de lo malo para no repetir los errores que cometió. Y terminamos con los alimentos, la comida de Hanukkah, como dijimos, que es la más insalubre de todos. Es imposible estar a dieta en Hanukkah. Porque, como dicen, ¿no? que después de comer tanta sujeción, si te pones una vela y tanto aceite que hay, dura 8 días. Es probable, porque justamente conmemorando el milagro del aceite, prendemos las velas, que muchos las prendemos con aceite, muchos usan las velas tal cual de parafina más comunes, pero... Hay distintas leyes, no nos vamos a... No es, como muchas veces dijimos... Muchas veces recibimos comentarios, ¿por qué no hablan más leyes? ¿O por qué hablaron mucha Torah, hablan poca Torah? Esto es un podcast que tenemos que hemos pensado para poder abrir un poco el juego. No es un shiur, no es una clase, pero sepan que hay distintas leyes, que encender, que no encender. Pregúntenle a su rabino de confianza, que sea rabino, chequen eso, por favor. Sí, y bueno, entonces justamente el milagro, como fue milagro a través del aceite, la costumbre es que los alimentos que consumimos en Hanukkah sean hechos en aceite. Entonces... aparecen las frituras, aparecen elementos de alto contenido calórico y alto contenido de... Y además lácteo también se acostumbra. Y también lácteo también, por otro milagro, que es el milagro de Judith, que no vamos a meternos quizás
otro Otra episodio. vez, el año que Era viene. para el Hanukkah que viene. Pero así es, entonces de repente se come las sufganiot, que son una especie de donas. Pero sin el agujero del medio prácticamente. También masa, con relleno, frita, con dulce de leche, con chocolate. Cero todo. calorías seguramente, Sí. pero con un 1 y muchos ceros después. Y Latkes. las latkes, que son también latkes Papas son fritas. ¿cómo son Papas- latkes? papas- Croquetas, croquetas. para que la gente de la tienda son. El que escucha sabe lo que es Latkes. Pues probable, si lo puede googlear y también lo responde. Entonces justamente se come comidas con mucho aceite porque usted está conmemorando el milagro Sí. que se dio a través del aceite Y y también lácteo, que tampoco suma tanta, tampoco es tan sano comer comida tan constante. o sea, encima de frito meterlo dulce de leche adentro. Sería, Claro, ahí entonces, está. Para cumplir con la mitzvah 100% es una dona con dulce de sí, leche. después escuchen también el capítulo de cuidar los cuerpos para que sepan lo que pide el judaísmo de la salud y cómo. Fíjate si habrá la mano divina que para conmemorar a los macabeos comemos esto. Evidentemente no era simplemente una cuestión atlética. Tal cual. Por lo menos nosotros no vamos a ser atléticos después de la fiesta de Hanukkah. Sí. Así que bueno, esto también clave de chiste. Entendamos que hay que también cuidarse en Hanukkah, no es momento, o sea, no está todo libre, uno también No. come con moderación. Pero, come no, pero con- de con- todas maneras es importante cuidado. mencionar que Hanukkah es interesante porque Hanukkah es una festividad que no tiene las prohibiciones de un Yom Tov. Es decir, no llaman las restricciones que son las festividades judías. Generalmente hay distintas restricciones, como en Pesaj, en Sukkot, los días festivos. En Hanukkah no hay ninguna restricción, es decir, parecería ser como un día normal. Por eso es una festividad que se ha extendido muchísimo en el pueblo judío, incluso aquellos que tal vez todavía no están cumpliendo tantos preceptos. El encender las velas de Hanukkah es algo que está sumamente extendido. También tiene que ver, creo, que con la época del año. Es algo que se extendió muchísimo y es una buena ocasión para juntarse en familia, para comer y hacer las festividades. La festividad judía sin comida no es una festividad. ¿sí? Así es, y para que todos le puedan contar al resto de la familia lo que escucharon en el podcast de Final Abierto sobre Ahí está, Hanukkah. claro. Y que se entere también la tía, el tío, el abuelo, el primo. Sí. Y ayuden así a crecer y a seguir avanzando con este proyecto que hacemos a pulmón semana a semana. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí y nos vemos la semana que viene. No se olviden de seguirnos en redes, contarnos qué comen ustedes en Hanukkah, cómo lo festejan, pueden dejarlo en los comentarios. Y nos vemos la semana que viene a la misma hora y por el mismo los mismos canales de comunicación, Spotify, YouTube, todo lo que ustedes quieran. Hasta la semana que viene.